Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos junto a Carmina Valdizán conduciendo los debates y las entrevistas de hoy, miércoles por la noche. En esta segunda entrevista tenemos ya la presencia en el set de Canal Antigua del licenciado Marlon Pacheco, fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público. Con él vamos a hablar, vamos a entender mejor lo que ha sido noticia el día de hoy, y es esta solicitud de iniciar el proceso de solicitud de extradición de la señora Thelma Aldana, que conforme los tenemos conocimiento se encuentra en Estados Unidos de América. Licenciado Marlon Pacheco, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Buenas noches, y a toda la audiencia, buenas noches también. Recuerdo que cuando estuvo la última vez por acá no tratamos un tema en específico, sino usted nos explicaba lo complejo que es la función de la Fiscalía de Asuntos Internos, cosa que no nos extraña que sea así en Guatemala, porque en cualquier parte del mundo fiscalías de asuntos internos son bien complejas, no son bien vistas, porque se revisa, se ven cosas que hacen otros compañeros de la entidad pública. Así que con esa premisa, con esa información, cuéntenos qué pasó hoy, qué es lo que están ustedes solicitando y por qué, en qué sustentan ustedes esta solicitud para buscar la extradición de la señora Thelma Aldana. Inicialmente, como se mencionó, el quehacer de la Fiscalía de Asuntos Internos está fundamentada en el artículo 30, numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente que se verifican acciones contra empleados y funcionarios públicos. En ese ejercicio fiscal que se realiza, se tuvo conocimiento de un hecho que, como es conocimiento de todos, se le denominó caso gerencial Asunción, y que se verificaron anomalías en la adquisición de un bien inmueble por parte del Ministerio Público. Ese proceso fue judicializado el 13 de septiembre del año 2019, y en base a la investigación, porque es en base a medios de investigación que se hacen acciones por parte de la Fiscalía, se determinaron anomalías. Desde ese inicio se verificaron que dentro del procedimiento administrativo se eludieron disposiciones legales para poder el contrato del mismo. En este caso en concreto no se verificaron los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, y la autoridad máxima del Ministerio Público en el tiempo en que se realiza la negociación es la exfiscal general, la licenciada Thelma Esperanza Aldana Hernández. En ese sentido se solicita ante un juez contralor una orden de aprehensión, la cual está vigente por el delito de abuso de autoridad y de fraude. En ese sentido, en virtud de que no se le puede hallar y se tiene conocimiento que se encuentra en el extranjero, cumpliendo con la ley, que es parte del procedimiento, la Fiscalía en el mes de noviembre, no es que haya iniciado hoy, se había mencionado anteriormente que eso estaba en trámite, toda vez que es una gestión que se realiza a lo interno del Ministerio Público y se hace la solicitud para verificar una extradición formal en base a lo que establecen los tratados y convenios internacionales en la materia, específicamente por el lugar donde se encuentra, y lo que establece la ley de extradición en el caso en concreto. Entonces es a finales de noviembre y se le ha dado seguimiento a esa solicitud que está conociendo y que sí hizo la gestión. Por eso se mencionó por parte de la Fiscalía que se realizaron las gestiones para la solicitud específicamente de una extradición, que es lo que corresponde en el principio del debido proceso. ¿En qué sentido? Porque existe una acción, hay una persona que no se ha presentado ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, y si no está en el país, lo que procede es verificar ese tipo de acciones. Señor fiscal, en este caso en concreto, según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, hubo una sobrevaloración de 3.5 millones en el avalúo del edificio que hizo el Departamento de la Sección de Avalúas Oficiales. O sea, este proceso específicamente es por esta sobrevaloración de 3.5 millones de quetzales, ¿es correcto? Sí, es un caso, tal vez podríamos decirlo que no es solo la sobrevaloración, es parte de todo. En este caso en concreto, para quien pueda decir que hubieron anomalías, tiene que ser el ente fiscalizador de los bienes del Estado, y es la Contraloría General de Cuentas, que a la solicitud de asuntos internos, que hace una solicitud para hacer una auditoría específica, hace verificar anomalías de incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, y también anomalías en el caso del avalúo del ICABI, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.
pero es un caso, es un todo, no es solo una acción, sino que se verificaron varias anomalías. O sea, esta es una de las de varias anomalías. Exacto, porque parte de la anomalía del ICABI es que se hace una negociación sobre un bien inmueble que estaba en obra gris, no estaba terminado. No se puede usar preceptos subjetivos para decir que el bien iba a estar listo, sino que la base de la contratación es un bien que se encontraba sin ningún acabado, totalmente, y eso se estableció a través de la investigación. Ese parámetro establece que efectivamente hay una sola valoración, toda vez que existe otro avalúo practicado por parte de la Contraloría General de Cuentas, en el que se verifica un precio que cuando se ven los montos aparentemente están aparejados, pero al analizar los dos avalúos se puede determinar que un avalúo está sobre una obra completa y el otro está sobre una obra gris. Esto significa que hay una diferencia muy grande en relación al tiempo en que fue realizado cada uno de ellos. Esos son los elementos que se le han hecho ver al juzgador en este caso, y que existen personas ya ligadas a proceso, y esta semana se dictó el auto de apertura a juicio en contra de la persona que hizo una negociación con el Ministerio Público, toda vez que se verificó la posibilidad, porque es lo que establece la ley desde el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es verificar la posibilidad de que estas personas hicieron estos hechos delictivos, y se abrió juicio por el delito de testaferrato, que era el representante legal de la empresa que negoció con el Ministerio Público. Licenciado Pacheco, previo a regresar al tema, que nos explique esta situación del proceso de extradición. ¿Este bien inmueble de la zona 5 está en uso, está desocupado, se pagan rentas o se está deteriorando sencillamente porque está inmovilizado? No, en este caso, por parte de la Fiscalía no existe o del juzgado, no existe ninguna inmovilización, sino que, y el bien es parte de propiedad del Ministerio Público. Lo que nosotros estamos, como la investigación va siempre al pasado, entonces lo que estamos verificando nosotros son los procedimientos. Pero en su conocimiento, ¿ese inmueble está desocupado, vacío? Esas cuestiones son puramente ya del área administrativa del Ministerio Público, donde están verificando ese tipo de acciones. Bien, gracias. Regresando al tema de este proceso para solicitar la extradición, asumo que esto se hace ante un juez contralor. ¿Es correcto mi apreciación? ¿O cómo es que usted le da seguimiento a la gestión para buscar la extradición de la licenciada Thelma Aldana Hernández de López? En este caso existe una unidad a lo interno del Ministerio Público quien es quien verifica estos aspectos, y efectivamente luego de verificar la pertinencia del requerimiento por parte de la Fiscalía, esta unidad es la que comparece ante el juez contralor para hacer la solicitud en concreto. ¿Y eso ya sucedió? Eso está en el trámite de la gestión ante la unidad, ahí está, los documentos ya fueron presentados. Señor fiscal, nos preguntan, porque es una de las mayores dudas, casi rumores, y a veces ya sabe cómo vienen los rumores en este país, que la licenciada Thelma Aldana tiene asilo político en Estados Unidos. ¿Eso es cierto o no tiene asilo político? ¿Cuál es su estado migratorio? En este caso será el momento de que la unidad correspondiente al interno del Ministerio Público tenga todos los elementos para poder verificar estas acciones, porque recordemos que existe el derecho internacional, ¿verdad? Y ahí, a través de la unidad correspondiente, es la que debe de verificar ese aspecto. En este caso, la competencia de la Fiscalía es solicitarlo a lo interno en base a los reglamentos internos del Ministerio Público, cumpliendo con cada uno de los requisitos. Al momento de presentar esos documentos ya pasa a competencia de la unidad especializada para hacer estas gestiones a nivel internacional. ¿Y esta unidad especializada tiene plazos, tiene tiempos o algo, un horizonte en que agote lo que le corresponde para determinar si ellos determinan si procede o no procede, o es solo más un tema de trámite para que se presente ante qué instancia, además del juez contralor? En este caso se basa inicialmente en los tratados y convenios internacionales que existan entre al país que se le va a requerir a la persona que se encuentra sindicada de un delito y que tiene que ventilar una situación legal en el país de Guatemala. Ese sería el primer aspecto. Posteriormente existe normativa interna que establece los procedimientos. En este caso se tiene que verificar la normativa interna para que cumplan los requisitos, para verificar si el delito que se está solicitando, en el caso de Guatemala, también existe en el país en el cual se está solicitando a la persona que se quiere traer para que se presente ante los órganos jurisdiccionales.
Señor fiscal, ¿cuándo se hizo específicamente en tiempo? Porque se habla de que fue en noviembre esta solicitud de extradición. ¿Es cierto que se hizo desde noviembre o es algo que salió hasta la luz el día de hoy o es algo de hoy? No, a lo interno se hizo en el mes de noviembre y estamos dándole seguimiento a ese trámite como parte de la responsabilidad que tiene la Fiscalía. Y más o menos, ¿cuánto tardará una resolución al respecto? Esto ya versa en relación a la competencia de la unidad especializada. Son ellos, en base también a la información que nosotros aportemos, porque hay información que cuando se hace la solicitud y hay circunstancias pendientes, se le informa al fiscal para que haga los planteamientos correspondientes. Luego de eso se presentan los planteamientos y ya entonces la unidad, al tener todos los elementos, tendría que actuar ante un juez competente a efecto de hacer la solicitud en concreto. Señor fiscal, ¿cuál sería el procedimiento, digamos, que Estados Unidos otorgue la extradición de la licenciada Thelma Aldana? Ella ya a Guatemala, se presenta con el juez competente, las 24 horas para su primera... ¿qué esperamos cuando venga? Porque es un caso muy mediático y se va a dar, o sea, si se da la extradición, esto va a ser más medios de comunicación y debate interno que realmente el proceso en sí. Ahí en ese aspecto en concreto, como ha pasado con el proceso que se ha ventilado. Entonces, cumpliendo con la ley y el debido proceso es hacerles saber los hechos por el cual se les está indicando de que existe una posibilidad, ¿verdad? Porque respetamos los principios de la Constitución Política de la República en relación al principio de inocencia que gozan todas las personas. En este caso es en base a la investigación que se realiza donde se dan esas aristas de la posible comisión, como lo establece la ley, del ilícito de abuso de autoridad y de fraude, que es el otro tipo penal que se está ventilando. Entonces, al momento de que surjan esos aspectos, se tendrá que poner a disposición del juez competente y el Ministerio Público, como todos los casos que realiza, tiene que hacerle ver el conocimiento de los hechos por los cuales se le está indicando con todos los medios de investigación correspondientes. Señor fiscal, ya habiendo aclarado muchos aspectos y lo cual le agradecemos para estar pues en lo concreto de lo que sucedió, le hago una pregunta. No podemos negar, o más bien usted como un fiscal que ha investigado el caso, sujeto a múltiples presiones internas y externas, me puedo imaginar, y sobre todo siendo, como lo decía Carmina, un tema tan mediático, ¿qué percibe usted, qué siente usted cuando ve a alguien con una orden de aprehensión vigente presentándose ante medios de comunicación internacionales y haciendo señalamientos tan directos hacia los equipos del actual Ministerio Público? ¿Cómo se siente, sobre todo porque usted es el fiscal que lleva todo ese detalle y conoce esas situaciones? Entiendo que usted fue la fiscalía la que logró la orden que se concediera la orden de aprehensión, y ver de repente que se sigue debatiendo en medios en total impunidad. En este caso, como respetuosos del principio de legalidad, ¿verdad? Todas este tipo de circunstancias se deben de ventilar ante un órgano jurisdiccional competente, porque recordemos que es en base a los medios de investigación que el Ministerio Público hace las solicitudes. Es la investigación la que da el sustento para hacer los planteamientos. Y recordemos también que existe el juez contralor de la investigación, que eso ya es parte del organismo judicial, quien ha dictado las órdenes de aprehensión, en virtud de la investigación realizada. En este caso, el llamado que se puede ver es respeto a la Constitución Política de la República, el principio del debido proceso, para que todas esas acciones que se están mencionando ante los medios de comunicación sean vertidas ante un juez competente. Es ya nosotros, el abogado de la licenciada Thelma Aldana se presentó a la Fiscalía al momento que tuvo conocimiento de estos hechos, y nosotros dimos copia de todas las actuaciones que le competen para que analizaran y estudiaran el caso y que pudieran plantear su defensa. Es por ello también que la Fiscalía solicita al juez competente, al momento de que ya tener una investigación, el quitar la reserva de las actuaciones. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener acceso y ejercer otro derecho que también la Constitución Política de la República establece, que es el derecho de defensa, que no se ha vulnerado a ninguna de las partes procesales. Como mencioné, el abogado defensor de la licenciada Thelma Aldana se le entregaron las copias completas del expediente, que fue el sustento que utilizamos para la primera declaración cuando se inició el proceso en contra del personal administrativo, que se encuentra sujeto a proceso y continúa la marcha que en derecho corresponde.
En este caso, al momento de existir ya el auto de procesamiento, el Ministerio Público continúa la investigación, presenta el acto conclusivo, hace el requerimiento ante el juez competente, se ventila si considera el juez que existen elementos que puedan dilucidarse en un debate oral y público, se conoce en un ofrecimiento de prueba y va a ser un tribunal de sentencia el que establezca la responsabilidad penal o no de las personas que están siendo sindicadas. Señor fiscal, en este caso en particular, obviamente la licenciada Aldana alega que es un caso político, como lo alegan muchísimas de las personas que han sido detenidas y están en procesos actualmente o quienes pues ya salieron de esos procesos. ¿Cómo le hacemos entender a la ciudadanía que este es un caso más que se está dando dentro de la investigación de lo que la misma licenciada Aldana sembró para que se vaya esclareciendo este proceso y que la corrupción termine en este país? Y así como ella puede ser sujeto a esta investigación, puede serlo cualquier ciudadano. En este caso es entender de que cualquier denuncia que llega al Ministerio Público se le da un tratamiento. Se analizan los hechos, se hacen los requerimientos pertinentes. En este caso en concreto, se hablaba de anomalías en la contratación de un edificio por parte del Ministerio Público, que es parte del Estado de Guatemala. En este caso se hace la solicitud concreta a un ente, al ente fiscalizador, y es la Contraloría General de Cuentas el que hace ver estas anomalías. Ante esos aspectos, el cumplimiento de la ley, lo anómalo hubiera sido el dejar pasar ese aspecto, pero en cumplimiento de los principios del debido proceso de objetividad y del artículo 251 de la Constitución Política, que debemos velar por el cumplimiento de la ley, se hacen los requerimientos de un juez competente para que él establezca esas responsabilidades. Entonces lo que tenemos que entender es eso, que no es en base a cuestiones subjetivas, sino que hay un sustento por parte de una investigación que se realiza, tanto para poder decidir si existe o no un hecho punible o para desestimarlo, porque también la Fiscalía ha desestimado procesos en favor de la licenciada Telma Esperanza Aldana, donde no se han verificado ilícitos penales. Entonces, o sea que ha habido otros casos que ustedes han investigado y han desestimado porque no hay nada que investigar. Exacto, así es como se verificó ahorita en el caso en contra del licenciado Juan Francisco Sandoval. Se verificó por parte de la Fiscalía, es criterio de la Fiscalía y se desestima. Y eso se está ventilando en los órganos jurisdiccionales. Se cumple con el debido proceso, que la parte que no está de acuerdo se opone a la pretensión, el juez contralor tiene que conocer ese hecho y determinar ese análisis. O sea, se está dando dentro de él el marco de la legalidad. Entonces, esos son los aspectos que se tienen que verificar. Tanto de que si hay un sustento, se presenta, y recordemos que el Ministerio Público efectivamente sí es autónomo en su investigación, pero al momento de tener ya los elementos suficientes para poder determinar una responsabilidad penal, lo presenta ante un juez competente, que es lo que se está haciendo en este caso en concreto, y otros más que la Fiscalía también ha dilucidado ante los órganos correspondientes. Fiscal Pacheco, creo que hay una pregunta que se la tengo que hacer porque muchos están especulando sobre que si fue coincidencia que hoy se volviera a tratar el tema de la solicitud presentada a finales de noviembre. Muy pocos se recordaron de que en aquel entonces sí se habló, por lo menos fue una noticia que pasó muy rápida, y que hoy, después de lo sucedido ayer, en medio de esto que estamos discutiendo, de lo que el fiscal Sandoval llama, creo que son comisiones de postulación cooptadas, un término que hay coincidencia, sencillamente se dio. ¿Cómo podemos interpretar? Porque le digo, sí es muy curioso que en medio de lo que sucede ayer, de las graves acusaciones y todo, hoy aparece, y sobre todo también, y hay que decirlo, la licenciada Telma Aldana Hernández de López emitió varios tweets muy fuertes, con graves señalamientos a la señora fiscal actual, a la doctora Consuelo, y hacia varios de los equipos técnicos. Y de repente aparece esto. ¿Coincidencia? ¿No coincidencia? ¿Hubo intención? No, y para aclarar ese aspecto, que buena esa pregunta, para poder aclararlo, se hizo ver de que todo ese tema de la extradición estaba en trámite. Siempre la Fiscalía hizo ese comentario y se puede verificar ese aspecto. En relación a lo que sucedió de eso, sí, yo considero que fue una coincidencia, toda vez que mi persona estaba litigando un caso en el juzgado de mayor riesgo, el grupo B, a cargo del licenciado Miguel Ángel Gálvez. Yo me encontraba esperando la audiencia que se celebrara
y habían medios de comunicación que me abordaron y me preguntaron en relación al trámite de la extradición. Entonces fue pura casualidad de que yo me encontraba en ese lugar, porque ustedes pueden ver, al momento de que se da la noticia, yo me encontraba en la torre de tribunales. Es más, la misma Fiscalía Especial contra la Impunidad también estaba conociendo un caso y habían varios medios de comunicación. Cuando ellos me preguntan directamente a raíz de consultar en relación a este procedimiento, de forma espontánea se les informó de que se estaba gestionando, porque es lo que se ha venido haciendo desde esas fechas. En ningún momento se hizo una conferencia o se solicitó por parte de ellos que yo les solicitara a hablar en relación a ese proceso, sino yo estaba verificando un caso que llevábamos nosotros dentro de una estructura criminal de Chiquimula, y que se iba a dar una audiencia en relación a una de las personas que están sindicadas dentro de ese proceso. Entonces, yo creo que es casualidad que si yo no hubiera ido a la torre de tribunales hoy a realizar la audiencia, porque también litigo en los tribunales de justicia, no se hubiera dado esta circunstancia. Señor fiscal, pues hemos llegado prácticamente al final. Quisiera, por favor, que pues, nos dé sus conclusiones finales, un mensaje final a la audiencia, y también si hay algo que debimos preguntarle y no se lo hemos preguntado, también que por favor nos lo comunique, algo importante que deberíamos de conocer. No, que pueden tener confianza en relación a la Fiscalía de Asuntos Internos vela por el cumplimiento de la ley y el debido proceso. Siempre hemos hablado de ese aspecto porque, como se mencionó, son casos complejos y delicados, porque hay fiscales que están haciendo muy bien su trabajo y se están esforzando, y que hay denuncias que en base a ese trabajo existen ese tipo de persecuciones. Entonces la Fiscalía únicamente ha actuado cuando existen elementos de convicción que son racionales, que es lo que la ley establece, y se presentan ante los órganos jurisdiccionales. En este caso, nosotros vamos a velar por el principio de legalidad, de objetividad y del debido proceso, para que cuando existan hechos que tienen cualidades de delito van a ser presentados, y cuando existan hechos que no tienen cualidades o no se pueden tipificar, van a ser desestimados. Bien, fiscal Marlon Pacheco, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Creo que ha sido muy ilustrativa en las respuestas que nos ha dado para ponerlos en el contexto concreto, específico, en relación a esta respuesta que usted dio a preguntas de medios, y que, bueno, generó pues una noticia en cuanto a este proceso de solicitud de extradición de Thelma Aldana Hernández de López. Gracias, Carmina. Terminamos otra noche de entrevistas. Buenas, las dos, muy buenas. Muy buenas, excelentes entrevistas. Esperemos que también para ustedes les haya parecido interesante ambas entrevistas, en la primera con el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y pues la segunda aquí con el fiscal Marlon Pacheco. Mientras tanto, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana, incluyendo el domingo, con otras entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches y buen descanso.